sino antes darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? De poder tener este tiempo de devocional. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Aunque ya está lloviendo, Señor, sé que esa lluvia, Señor, es buena, Señor, para cada uno de los lugares, Señor, donde llueve, Señor. Te doy gracias por esa lluvia, Señor, y bendice a mis hermanos, Señor, que ya se conectaron y los que posteriormente lo pudieran ver, Señor, y por aquellos, Señor, que tú dispongas, Señor, que vean este devocional, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sé que tú eres el que produce el querer como el hacer en los corazones, Señor. Gracias porque tú nos llamas, Señor. Siempre nos das ese llamado, Señor, de buscarte, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder hacerlo, Señor. A ti te damos la gloria, Señor, y la honra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, que es poderosa, Señor, siga transformando nuestras vidas, Señor, edificándolas, Señor, exhortándonos, Señor, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues nuestro devocional del día de hoy lleva por nombre que nuestro sí sea sí, y nuestro pasaje que vamos a leer es Mateo 5 del 33 al 37. Por favor, Gus. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo es más de esto, del mal procede. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Perdón. Así es. Podemos ver, ¿verdad? Que Jesús aquí... perdón, falta, ¿no? El... Dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, se llama? No, es No, 37. falta no, esto está bien. Sí, entonces podemos ver que Jesús, aquí hay un mandamiento bien claro, dice, no jurarás en falso, y trata de demostrar el propósito principal, pues, de este mandamiento, ¿verdad? Jesús nos está mostrando aquí que los cristianos deben de reflejar el amor por la verdad, y para que nosotros como cristianos hoy en día debemos demostrar a los demás, ¿verdad? Si nosotros decimos, como dice acabamos de leer este pasaje, ¿verdad? Sí a algo que nos comprometemos a hacer, que lo hagamos, ¿no? Y si decimos que no, pues también, ¿verdad? Entonces nos enseña que la práctica de mentir aquí en lo que acabamos de leer, no es buena, ¿verdad? Tratando de que las personas nos crean a base de juramentos falsos y confíen en nosotros. ¿Cuántas veces, pues tal vez nos ha pasado, ¿verdad? Que nos han dicho que una promesa y alguien cercano o a lo mejor un amigo no lo cumplan, ¿verdad? Pero aquí hoy en esta tarde pues nos está enseñando este pasaje la importancia de no mentir, ¿verdad? De no jurar y no cumplir lo que uno está diciendo, sino que tenga uno en su palabra veracidad, ¿verdad? Jesús nos enseña que debemos ser transparentes y verdaderos en nuestras relaciones con nuestro prójimo y también para hacia con él, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que tenemos una necesidad o una aflicción, venimos delante de Dios, ¿verdad? En oración y le decimos, Señor, si tú me ayudas, te prometo que voy a hacer esto, ¿verdad? Somos fáciles a veces por la circunstancia que estamos pasando, pues es fácil de decir, Señor, te prometo, ¿verdad? Y que dice que no debemos de jurar en falso, ¿verdad? Sino ser tardos, ¿verdad? Para prometer cuando realmente tú sabes que no tienes a lo mejor esa relación con Dios, el decir, por ejemplo, me voy a conectar todos los días, ¿no? En cualquier actividad. Hoy, todos los días voy a orar, todos los días voy a leer tu palabra, ¿verdad? Cuando a lo mejor tú no tienes esa relación tan estrecha con Dios, pues muy difícilmente lo vas a hacer, ¿verdad? Tiene que haber un deseo profundo en tu corazón para cumplir lo que tú le has dicho a Dios, ¿verdad? No seamos pues como la mayoría, ¿verdad? Que dice hoy sí y mañana
pues no. O que a los 5 minutos nos dijeron algo y pues cambia de parecer. Tenemos que ser, pues, con lo que prometemos, pues cumplirlo, ¿verdad? ¿Y qué solución nos ofrece Jesús para esto aquí en este pasaje? Él nos llama, ¿verdad?, a vivir en verdad, a pensar, hablar y actuar según la verdad que nos hará libres, ¿verdad? Qué importante, porque muchas veces eso nos trae, pues como dice la palabra, no debemos, si prometemos algo, pues debemos de cumplir, ¿verdad? Que no seamos mentirosos, porque eso nos lleva pues a ser personas no confiables, ¿verdad? Para con los demás, porque muchas veces ya hasta las personas dicen, es que siempre me dices lo mismo o no pasa, o a lo mejor estás pasando por algo y dices, no, ahora sí voy a cambiar, o estás, ahora sí voy a cambiar, y sigues de la misma manera, ¿verdad? O te juro que ahora sí voy a cambiar, ¿no? Porque hasta juramos, te juro por Dios que ahora sí voy a cambiar, o te juro que ahora sí voy a hacer esto, ¿no? Entonces debemos El de cual ser está mal, ¿no? cuidadosos, ¿verdad? Nuestras palabras pues deben de ser verdaderas y debemos de ser fieles a los que les decimos y con los que pues les decimos esa promesa, ¿verdad? Y con los que vivimos. El sí de nuestra boca debe coincidir con el de nuestro corazón y en la última instancia cumplir pues nuestra palabra. Y es verdad, nuestro corazón tiene que tener ese deseo, ¿verdad? Porque muchas veces pues es cuando dicen, es que es una mentirita piadosa, ¿no? O un juramento pues que no llevas a cabo, siempre lo dejas sin cumplirlo, ¿verdad? Y hemos estado viendo un pasaje de Santiago, ¿verdad? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, o sea, promete y nunca cumple, ¿verdad? Jesús nos mandó a ser muy claros en nuestro lenguaje y controlar pues nuestras palabras, ¿verdad? Que no seamos prontos, que no digamos a lo mejor por la emoción también o por la tristeza, pues digamos algo que no vamos a cumplir. Vamos a ver en Levítico 19:12, ¿qué nos dice? Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es lo que ahorita decías, ¿no? A veces tomamos el nombre de Dios en falso para poder tapar o tratar de cubrir una mentira que yo sé que no es real. Y puede ser, fíjate, el Señor está tratando con este punto, con este punto y con este punto, y está trata y trata con este punto porque algo quiere hacer en las Nuestras iglesias, ¿no? En vidas. nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos está diciendo, si me dijiste esto, hazlo, si no, piénsalo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy fáciles. Yo, yo, por ejemplo, no, yo digo, si yo hago algo es porque lo puedo hacer, ¿no? O si prometes Y hacer si algo. prometo algo a Dios, trato de cumplir, no porque no pueda algún día, no, ¿no? Y son buenos todos los pretextos que pongamos, son válidos, ¿no? Son válidos, porque al fin de cuentas el Señor lo sabe, ¿no? Pero son válidos, yo no estoy diciendo que no, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no me lleno de cosas porque sé que en unas voy a fallar. Entonces trato de ser precavido. ¿Por qué? Porque le estoy trabajando a Dios. Y Él me va a decir, espérame, tú me prometiste esto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el Señor está tratando con su iglesia. Estoy hablando en general, no estoy hablando De un de una sola iglesia en general, porque esto sucede en muchas partes. Entonces, el Señor quiere que ya nos comprometamos con Él, porque el compromiso es con Él. Enseñamos de Él, no enseñamos de nosotros. El testimonio es de Él, no es nuestro testimonio. Entonces, dejemos de meter pretextos o falsos juramentos. ¿Por qué? Porque estamos tratando con Dios con Dios que dice en la Biblia que Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Entonces, tenemos que tener cuidado y vuelvo a repetir, todos los pretextos son válidos, todos los pretextos son válidos y hay una frase que me gusta lo que dice el pastor, ¿no? O nos decimos los pobrecitos para que me crean, no, son válidos. El problema es verdad delante de Dios, cada quien su situación, ¿verdad? Así es. Y en Santiago 5:12 nos dice lo que decía mi esposo, a veces juramos por el cielo, por la tierra, pero ¿qué es lo que dice aquí en esta
palabra dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigas, perdón, en condenación. Entonces, Eso está tremendo, ¿eh? entonces, cuando nosotros hacemos un juramento y no cumplimos, caemos en condenación, ¿verdad? Entonces, qué importante es, pues, no jurar, ¿verdad? Y si no jurarle a las personas y mucho menos a Dios, ¿verdad? Porque Él es un Dios, que Él cumple sus promesas, es un Dios de pactos, entonces es un Dios fiel a sus promesas, entonces de esa misma manera nosotros como sus hijos debemos de actuar. Si nosotros nos comprometemos a decir, o si decimos que sí, que nuestro sí sea sí, ¿verdad? Y si decimos que no, no, porque a veces, muchas veces no queremos decir no, por ejemplo, a una persona por decir, ay, me va a decir que soy mala onda o que no entiendo su circunstancia, pero a veces es necesario decir no. Y yo se los puedo decir por, ¿cómo se dice? Porque ya lo viví, ¿verdad? A mí me costaba mucho trabajo el decir que no. Y tuve que aprender a decir que no porque era bueno para mí, ¿verdad? Entonces, a veces debemos de entender también cuando alguien nos dice que no, pues aceptarlo, ¿verdad? Y si nos dicen que sí, no nada más cuando me diga que sí, pues decir, ah, él sí me quiere, pero cuando me diga que no, ay, no es que no me quiere, ¿no? Entonces, debemos de ser sabios, ¿verdad? En lo que cumplamos, en lo que prometemos, perdón. Y dos preguntas para reflexionar. Dice, ¿cómo puedo tomar este llamado para ser honesto y cumplirlo? Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? Porque vimos que Dios nos llama a, pues, a no hacer falso juramento, ¿verdad? Entonces ese es un llamado que nos está diciendo Dios a ser honesto y cumplirlo, ¿verdad? La Biblia dice, fiel es el que nos llama, ¿no? Así es. Y la otra pregunta sería, ¿qué problemas he encontrado al implementar este mandamiento? ¿Verdad? Ahí podemos meditar en estas preguntas, ¿verdad? Pues como vemos, los escribas y fariseos pues enseñaron que era incorrecto, ¿verdad? Jurar en el nombre de Dios porque ese juramento no podía cumplirse, ¿verdad? Es un falso testimonio. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios nos conduzcamos siempre pues con la verdad. Ellos decían, pueden jurar por cualquier cosa y no pasará nada, pero si tú le haces una promesa a Dios, decían el pueblo de Israel, como judío tenías que cumplirla, ¿verdad? Porque era algo que se tenía que hacer, ¿verdad? Si tú le prometiste algo a Dios, lo tienes que cumplir. Sí, recordemos que antes, si no cumplías, era muerte segura, ¿verdad? Así es. Entonces, y hoy abusamos de la gracia, ¿no? Hoy decía, ah, no hay problema, ¿no? Como dicen, yo he escuchado jóvenes que dicen, no, y no es que esté mal, porque sí lo dice la Biblia, Dios es mi amigo, lo bajamos al nivel de uno. O sea, cuando nosotros debemos de estar, el Señor nos sube a su nivel, Tener un pero temor. si buscamos su presencia, ¿no? O muchas veces decimos, no, es que nosotros somos espirituales y nada más lo decimos de palabra, pero si nos analizamos, a veces no entendemos ni qué significa la palabra espiritual. Espiritual es ser conforme el Espíritu Santo te está guiando. Entonces, si reflexionamos, vamos a encontrar muchos huecos. Entonces, tenemos que tener cuidado de hablar nada más, ¿verdad? Así es. Entonces, pero Jesús, ¿verdad? Les dijo que jurar por el cielo, lo veíamos en Mateo, o por la tierra, o por Jerusalén, o incluso por los cabellos, y no guardar la palabra, era tan grave como jurar por el nombre del Señor. Entonces, era algo muy delicado, ¿verdad? El jurar. La prohibición no se refiere a no prestar juramento, sino a no cumplir la promesa, ¿verdad? Qué importante que eso es verdad, porque sí, podemos hacer jurar, pero aquí lo que Dios está diciendo, que si tú juras, pues debes de cumplir, o prometes hacer algo, debes de cumplirlo, ¿verdad? Tienes que cumplir esa promesa. Jesús les dijo que no jurar por nada, sino que nuestro sí debería ser sí mejor, ¿verdad? Porque muchas veces podemos ver que al hombre le cuesta, pues sí, hace un juramento cumplirlo. Por eso dice Jesús, mejor
es mejor no jurar por nada, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no que sea no, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos que ser distinguidos por ser personas de palabra. La Biblia pues nos anima a nosotros como sus hijos que hablemos siempre con la verdad. Lo acabamos de leer ya en Santiago, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Aquí vemos cómo el apóstol Santiago reafirma la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor nos amonestó diciéndoles, Santiago ajá, 5:12. 5:12. Vuelvo a leer. Sí. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Por ejemplo, fíjense, muchas veces o nosotros queremos hacer algo, o estoy hablando en general, vuelvo a repetir, ¿no? Y pum, pum, tú, pero hay que ver si quieren hacerlo, porque podemos también nada más involucrar, pero podemos meterlos en condenación, porque puede decir, no, hoy sí, hoy mañana. Ay, entonces, tengamos cuidado también, ¿no? En elegir ciertas situaciones, ¿no? A quién sí puede y quién no, ¿no? Porque a veces en muchos lados se dice, no, ¿quién va a hacer algo? Y todavía ni dicen, yo. ¿Y qué? Yo. Ya cuando dicen, no, pues te toca ver, ay, no, yo no Yo no puedo. quería hacer O eso. sea, ni escuchamos, pero con tal de ser el todólogo, yo. Entonces, hay mucho pueblo. Entonces, trabajemos juntos, armoniosamente, y todo va a funcionar bien, porque el que da el crecimiento y da todo es el Señor. No lo damos nosotros, es el Señor. Así es, podemos ver, ¿verdad? Como aquí ya este Santiago reafirma pues las palabras que Jesús, ¿verdad? Lo acabamos de leer en Mateo, ¿verdad? En el inicio. Y dice que en lugar de que pues andemos jurando en nuestras conversaciones diarias, ¿verdad? Con los que están en nuestro entorno, mejor seamos hombres y mujeres que cumplamos lo que decimos, ¿verdad? Que nuestras palabras, que nos conozcan, ¿verdad? Por las personas, porque lo que decimos lo cumplimos. Entonces, Dios Dios va a construir un reino basado solamente pues en la verdad, ¿verdad? Ya que Él ama la verdad, como lo dice en su palabra, en el Salmo 51:6. Salmos 51:6. 51. Dice la palabra de Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo Dios ama la verdad. Y en Juan 14:6. Sí, perdón, aquí por ejemplo nosotros estamos viendo que Dios ama la verdad y los hijos de Dios dicen que aman la verdad. Entonces, si nos decimos hijos de Dios y decimos que amamos la verdad, ¿por qué mentimos? Porque hoy sí, mañana no. Ah, es que tú no sabes, no, es que yo no debo de saber. Y aquí dice, tú amas la verdad en Ajá. lo íntimo y en lo secreto, ¿verdad? No, a veces, pues, tratamos a lo mejor de comportarnos delante de otros con verdad, pero en lo íntimo, Dios nos conoce, ¿verdad? Si realmente nos estamos conduciendo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, o muchas veces decimos, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Hoy pongámonos esa frase a nosotros mismos. ¿Qué haría Jesús? ¿Diría sí o sí? ¿O sí, mañana no, sí, mañana sí? ¿O sería una persona firme? Hoy pongámonos esa pregunta a nosotros. ¿Qué haría Jesús si se comprometiera? Bueno, ya lo hizo, ¿no? Pues estoy poniendo en nosotros. ¿Qué haría si fuera Jesús? ¿Lo haría o no? ¿Diría sí, mañana no, sí, mañana? ¿O diría sí siempre? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? En Juan 14:6, por favor, Gus. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesús afirma ser la verdad, ¿verdad? En su palabra. Entonces, por tanto, hermanos, como dice la escritura también en Mateo 5:37, si quieres decir sí, solamente pues digamos sí, y si queremos decir no, solamente digamos no, ¿verdad? Todo lo que
que se diga además, pues como lo leíamos al principio, viene a ser del maligno. ¿Por qué? En la palabra lo dice claramente, dice, porque el que habla mentira, ¿quién es su padre? Pues dice el diablo, ¿verdad? Es por eso dice que todo lo que digamos de más viene del maligno y no viene de Dios, ¿verdad? Porque aquí acabamos de leer en Juan 14:6 que Él es la verdad, y entonces nosotros también debemos de ser hombres y mujeres de verdad. Fíjense, aquí está bien importante porque Dios no nos está obligando a decir sí. Así es. No nos está poniendo una pistola en la cabeza para que vas a decir sí, quieras o no. Nos da Libre la libertad de poder decir no. Dice, si dices no, no te preocupes. Pero si dices sí, acuérdate con quién estás tratando, pero no me está obligando. Si quieres decir sí, dilo. Nada más di sí. Y si no lo quieres hacer, también dilo. Di no. Porque, porque si estás entre azul y buenas noches, como dice el dicho, dice, viene del maligno. O sea, el maligno no es constante. Con todo respeto. Entonces, el Señor te dice hoy, o nos dice hoy, si quieres decir sí, yo no te obligo. No te he obligado en nada. Di sí nada más. Y si no quieres, no hay problema. Tendrás tu espacio, te da tu espacio para que lo recapacites y estés tranquilo, ¿verdad? Así es. Entonces podemos ver que cuando si le hacemos una promesa a Dios, pues dice que no tardemos por cumplirla, como lo dice en Eclesiastés 5, del 4 al 6. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se, fíjense lo que dice, no tardes en cumplirla, porque Él, o sea, Dios no se complace en los insensatos. O sea, decir no, sí, es insensatez, dice. Cumple lo que prometes. Mejor, fíjense, vuelvo a lo que estábamos diciendo, Dios no te obliga. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. El 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Fíjense, no dejes que tu boca te haga pecar con tal de quedar bien. No digas delante del ángel que fue por ignorancia. No lo sabía. No, de veras que no lo sabía. No peques. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dice, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué haces eso? Entonces, Sí, ¿por qué quieres hacer enojar al Señor? ¿Amén? así es. Entonces no debemos de hablar con ligereza, ¿verdad? Debemos de ser prudentes, ¿verdad? Como decía, no ser insensatos. O sea, no te apresures, ¿verdad? Al decir yo, o te prometo, Señor, o entonces qué importante es, pues mejor a veces guardar nuestra boca, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa voto, que es igual dice que es un juramento, un pacto, promesa, un compromiso voluntario a Dios o a las personas que tú le hagas esa promesa, ¿verdad? Que se compromete uno a cumplir, ¿verdad? Entonces, qué importancia que si tú haces un voto o un juramento, un pacto, una promesa, debes de cumplirla, ¿verdad? Y como acabamos de ver, ¿verdad? En el versículo, esos versículos nos dice que tengamos pues mucho cuidado cuando oramos, ¿verdad? Porque es pues, cuando oramos, prometemos cosas a Dios, pues a la ligera, ¿verdad? Le hacemos promesas a la ligera a Dios, ¿verdad? Como les decía al principio, decimos, Señor, si tú me ayudas a salir de esta circunstancia o tú me sanas, yo te prometo, ¿verdad? Qué importante entonces, si tú le estás prometiendo a Dios, no tardes en cumplirlo, lo acabamos de leer en Eclesiastés, ¿verdad? Si tú le prometes una promesa a Dios, no tardes por cumplirla, ¿verdad? Entonces, no hagamos promesas a la ligera. Si prometiste, debes de cumplirlo, así como Dios cumple su palabra para siempre con nosotros, ¿verdad? Entonces, porque sabemos que Dios es un Dios fiel, entonces, lo que Él dice, lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros, pues siempre seamos sabios, ¿verdad? Les voy a leer un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24.
Y vamos a ver cómo Dios, lo que Él promete, Él lo cumple. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí podemos ver que Dios promete, ¿verdad? Que Él mismo los va a santificar por completo todo vuestro ser, ¿verdad? Y Él es fiel y lo va a cumplir, ¿verdad? Él lo hará, lo que Él prometió para nuestras vidas, cada una de las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, se van a cumplir, ¿verdad? Entonces, qué importante es que con nosotros, pues seamos como Dios es fiel, ¿verdad? Y cumplamos siempre lo que decimos. Él no puede mentir. De la misma manera, cuando hablamos con el Señor, recordemos que debemos de escuchar lo que decimos en oración, ¿verdad? Porque muchas veces por la angustia o por lo que estamos orando, nada más hablamos, pero no se puede decir, no reflexionamos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Solamente hablamos por lo que nos está diciendo, y qué importante es que nosotros pues realmente tengamos esa convicción de lo que le estamos prometiendo a Dios hacer, ¿verdad? Y vamos a ver un pasaje que en particular también me gusta mucho acerca de Ana, que ella hizo un voto, ¿verdad? En Primera de Samuel 1:10. Podemos ver cómo aquí ella hace un voto, ¿verdad? Y vamos a ver si lo cumplió o no. ¿Qué dice Luz? 1:10 al 11. Sí. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así es. Entonces, como podemos ver que aquí Ana, ¿verdad? Cumplió el voto que hizo, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita que sí cumplió ese voto, ¿verdad? Ella hizo una promesa que le dijo que si ella le dijo a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a entregar, ¿verdad? Y yo creo que como madres, yo creo que el hacer ese voto de decir, pues yo ya no voy a ver a mi hijo porque es lo que pasó, ¿verdad? Después de un tiempo, ella dice que lo llevó, ¿verdad? Con el profeta Elí, ¿verdad? Para que él fuera dedicado a Dios, ¿verdad? Esta es la importancia de que cuando uno hable de la palabra de Dios, todo lo reafirme con la palabra de Dios, ¿no? Así es. Ahora veamos cómo cumplió su voto que le hizo a Dios. Vamos a leer varios versículos. El primero sería en Primera de Samuel 1:20, el 24, y de ahí del 26 al 28, por favor. Pues. Aconteció que al cumplirse el tiempo, cuando tuvo su bebé, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. 26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí. Podemos ver, ¿verdad? Cómo aquí Ana cumplió lo que prometió, ¿verdad? Y no dijo, ay, pues ya me dio pues me concedió ser madre y ya me hago, ¿verdad? Ya no lo presento, ya no lo llevo, ¿verdad? Ya lo dejo para mí, ya no se lo entrego a él como dice esa promesa, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Ana pues fue fiel a su promesa, ¿verdad? Y qué bonito es de que así como Ana hizo esa promesa, si nosotros prometemos a Dios, pues de esa misma manera como lo hizo Ana, pues cumplirla, ¿verdad? La palabra nos enseña a que no nos debemos apresurarnos, ¿verdad? Hacer promesas delante de Dios, ¿verdad? Entonces sí debemos de tener cuidado con los que prometemos, ¿verdad? Vamos a leer otro pasaje en Eclesiastés 5, del 1 al 2, que nos Fíjense, enseña. como título, tiene la insensatez
la insensatez de hacer votos a la ligera, dice del 1 al 2, ¿verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Seamos, Dios nos está hablando de sabiduría. Seamos sabios, no nos apresuremos, no nos demos prisa, dice. No hables por hablar. Así es. Entonces no cometamos pues ese error, ¿verdad? De que vamos a recibir de Dios sus promesas si nosotros no las cumplimos, las que prometemos, ¿verdad? Porque así, ay, pero Señor, ahí sí somos bien, ¿verdad? Pero tú, Señor, tú me prometiste y entonces ahora lo tienes que cumplir. A veces hasta le exigimos a Dios, ¿verdad? Entonces, no, nosotros no debemos de exigirle a Dios, ¿verdad? Porque Él, como les decía, ¿verdad? Cada promesa que Él ha dicho aquí en su palabra, Él la va a cumplir, ¿verdad? En nuestras vidas. Y qué hermoso que también hasta en nuestras generaciones Dios ha prometido, ¿verdad? Hay pactos que va hasta nuestras futuras generaciones. Entonces, no dudemos de que lo que Dios ha prometido lo va a llevar a cabo en nuestras vidas. Y solo nos dedicamos, y muchas veces solamente nos dedicamos, ¿verdad?, a hacer y a cumplir obligaciones religiosas. No lo hacemos por amor, ¿verdad?, que nos acomodan a nosotros. O sea, ya queremos hacerlo porque ya nos vemos obligados, no porque le hicimos un voto a Dios, ¿verdad?, o una promesa a Dios, ya no lo queremos cumplir, ¿verdad? Entonces ya nos vemos más hacer las cosas pues por obligación, pero sabemos que Dios conoce nuestro corazón, entonces debemos de cuidar de que realmente si lo vamos a hacer, que sea de corazón, Lo ¿verdad? hacemos por obligación y queremos que todavía Él nos bendiga, ¿no? Tú lo prometiste, Señor. Así es, entonces. Está escrita en tu palabra, Señor. Y entonces esperamos que Dios nos bendiga con sus promesas, ¿verdad? Que están escritas en su palabra. Entonces debemos de tener cuidados, ¿verdad? De no estar hablando, ¿verdad? De estar jurando en falso, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo. Y sabemos que pues Dios es fiel, ¿verdad? Y Él lo que ha dicho lo va a cumplir, ¿verdad? Como lo dice vamos a leer Números 23 al 19, Gus, por favor. Aquí en este pasaje que va a leer mi esposo, habla sobre un profeta de Balán. Números 23, del 19. Sí. 19 o de cuál número? Sí, el 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló y no ejecutará. Así es. Es que lo de Balán es antes. Ajá, está desde el, déjame ver, respondió el 13. 13. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos desde ahí, y me los maldecirás. Así es, aquí Balac quería que Balán maldijera al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, en el que leyó mi esposo, que fue Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Aquí habla acerca de que Dios ya había dado una promesa que iba a bendecir a su pueblo de Israel. Entonces, por lo cual, él no podría maldecirlo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que Balac se molestaba porque él quería que fuera maldecido ese pueblo, pero Dios hizo un pacto de bendecir a su pueblo, entonces él no puede, ¿verdad?, mentir, él va a cumplir siempre lo que él ha dicho a través de su palabra, ¿verdad? ¿Quieres comentar? No. Entonces, cuando nos acerquemos en oración solo para pedirle a su favor a Dios, a veces nos acercamos así, ¿verdad? Nada más nos acercamos a Dios para pedirle su favor, ¿verdad? Tratar de engañarlo y no cumplirlo, porque pues si nos conducimos de esa manera, pues no podremos hacerlo, ¿verdad? Entonces debemos de ser
hombres y mujeres, como lo acabamos de leer, ¿verdad? De verdad. Amén. Entonces, vamos a leer otro pasaje en Salmo 139, del 1 al 6, por favor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así, entonces podemos ver, ¿verdad? Que cuando nos acerquemos a Dios, Ujú. pues lo hagamos de corazón, porque realmente a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce todo, como este salmos que acabamos de leer, ¿verdad? Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, dice que Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque Él escudriña todo, lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Él sabe, ¿verdad? Cuando realmente tú le haces una promesa, si tú lo vas a cumplir, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso, pues si tú no, en tu corazón no está ese deseo de cumplirlo, pues a Dios no lo vamos a engañar. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado de no jurar en vano. Vimos, ¿verdad? Como Ana juró que sí, ¿verdad? Que Jehová le daba un hijo, ella le dedicaría a Dios todos los días su vida como nazareo, ¿verdad? Entonces iba a estar totalmente consagrado para Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante que pues podamos ser como Ana. Si podemos ver también muchos más pasajes acerca de hombres y mujeres que hicieron promesas delante de Dios y la cumplieron, ¿verdad? Podemos ver también como Jonathan hace una promesa, ¿verdad? Con David y Jonathan la cumplió, y así nosotros podemos hacer una promesa o un voto con Dios, perdón, con un amigo, y tenemos que cumplirlo. También hay un voto, ¿verdad? Que hacemos también nosotros los esposos cuando nos casamos, y entonces debemos de cumplir lo que dijimos, ¿verdad? Ese día cuando estuvimos delante de Dios, ¿verdad? Nos hicimos unos votos y debemos de cumplirlos, no nada más un día, sino todos los días de que Dios nos permite estar juntos. Entonces debemos de cumplir esos votos, y hay muchos votos más que hablan acerca de la Biblia, ¿verdad? Entonces, qué importante es que cumplamos esos votos, ¿verdad? Pues la mejor manera de buscar la bendición de Dios es tener pues un temor reverente a desobedecerlo, ¿verdad? Porque eso a veces es lo que pues tristemente pues más hacemos, ¿verdad? No somos hijos obedientes, sino desobedecemos lo que dice su palabra, ¿verdad? Y en esta tarde pues nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no, no, que no hagamos falsos juramentos, ¿verdad? Que no seamos prontos para hablar, sino que tardemos, que seamos reflexivos en lo que vamos a decir, ¿verdad? Que seamos emocionales, ¿verdad? Porque a No veces seamos emocionales. emocionalistas, ¿verdad? A veces por lo que estamos pasando, pues hablamos, ¿verdad? Y no reflexionamos lo que prometemos, ¿verdad? Y ya para concluir, vamos a terminar con este pasaje de Eclesiastés 5:7, por favor, Gus. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Dice, mas tú teme a Dios. Así es. El Señor nos dice, ¿verdad? Que la obediencia a Él es lo más importante que los ritos religiosos o los votos que hagamos, ¿verdad? Porque Él sabe si los vamos a cumplir o no, ¿verdad? Y termina pues este versículo con, mas tú teme a Dios. Y ese temor es un temor reverente. Entonces, seamos pues seamos hombres y mujeres que se conduzcan siempre con la verdad, como lo vimos, entonces que siempre busquemos que nuestro Dios se complazca, ¿verdad? Con lo que nosotros hacemos y decimos, ¿verdad? No solamente nos apresuremos a hablar, ¿verdad? ¿Quieres? Sí, nada más yo para concluir, ¿no? Nos dijo el Señor hoy, cuando tú te acerques a orar, examina lo que vas a decir. No prometas, no me cumplas. No te acerques a Él porque quieres una conveniencia. Busca a Dios sinceramente con todo tu corazón y ten
un temor reverente. Dice, mas tú teme a Jehová. Porque lo vimos, porque Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Entonces, examinémonos concienzudamente qué es lo que queremos para nuestras vidas, para nuestras generaciones, ¿verdad? Si yo quiero servir al Señor, tengo que hacerlo con un temor reverente, ¿verdad? Pues eso es todo. ¿Vas a hacerlo? Sí, ya nada más. Pues, hermanita Eli, ¿podría orar para que seamos despedidos? Amén. Amén. Padre bendito, Padre de la gloria, Señor, mi Dios, grande y bueno eres tú, Jehová Santísimo. Muchas gracias, Señor, por este estudio, papito lindo, por esta enseñanza, Señor, que es de tan grande bendición, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser transparentes, así como tú nos los demandas. Ayúdanos, Padre, a ser como tú quieres que seamos, Padre Santo. Bendito eres, mi Dios. Muchas gracias por la vida de nuestros hermanitos, Padre. Bendícelos en grande manera, Señor, con bendiciones de lo alto, Señor. Guárdalos, Padre Santo. Gracias por esa sabiduría que les das, mi Dios. Gracias por su familia. Gracias por todos mis hermanitos que escuchamos y que escucharán este mensaje, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Amén. bendiciones, hermanitos. Gracias. Dios los bendiga, que tengan bonita tarde. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. Hasta luego.